Para que podamos recibir una carta, primero tiene que haber alguien que nos la quiera escribir y que la escriba, que después que la envíe y de esa manera posteriormente la podremos recibir. En la época de Judas todo esto era muy diferente a hoy en día. Era mucho más complicado. Sí es cierto que en aquella época existía un servicio postal imperial que se llamaba cursus públicos, pero este estaba generalmente restringido para aquellos con acceso privilegiado, para aquellas cuestiones que tenían que ver con el gobierno o con el Estado. Para el resto de la sociedad, el correo llegaba por otras vías. Por ejemplo, en el caso de los ricos, era un esclavo o alguien asalariado quien llevaba o traía ese correo. Pero para el común de los mortales, como la mayoría de nosotros en esta tarde, enviaba sus cartas por otra vía. Las enviaban a través de alguien que casualmente viajaba en la misma dirección que querías enviar aquella carta y se la daba para que la pudiese llevar hasta donde tú querías. Como es normal, la carta iba acompañada de una nota indicando la dirección, la casa donde tú querías que fuera entregada. Voy a compartir el contenido de una de esas notas que ha sobrevivido a lo largo de los siglos. Dice así: desde la puerta de la luna camina como si fuera hacia los graneros, y cuando llegues a la primera calle, gira a la izquierda detrás de las termas, donde hay un santuario, y ve hacia el oeste. Baja los escalones y gira a la derecha. Y después del recinto del templo, en el lado derecho, hay una casa de 7 viviendas. Y en lo alto de la portería, una estatua de la fortuna frente a una tienda de cestería. Pregunta allí en la portería y te informarán. Y grita tú mismo por Lucio, que él te responderá. ¿Cómo te imaginas que reaccionaría Lucio a oír su nombre en aquel momento? Pues me imagino que en la distancia surgiría Lucio sorprendido de que una voz desconocida lo llamara y pensaría rápidamente que quizás fuese correo, noticia de lejos, algo nuevo, algo diferente, algo que no sabía iba a llegar a sus manos. Y me quiero imaginar que en aquel momento aquellas 2 personas, antes de entregarle la carta, hablarían un ratillo, compartirían acerca de cómo estaba la situación allí, aquí, acerca de la persona que entregó la carta, los lazos que lo unirían, y después de un buen rato hablando, pues le entregaría la carta. Lucio le daría varias veces las gracias, le entregaría unas monedas, incluso le indicaría cómo llegar a la puerta luna, que fue desde donde partió esa persona para traerle la carta. Y se despiden. Y a partir de ahí, ¿cómo imaginas que reaccionaría Lucio? Pues como tú y como yo. Seguramente buscaría un lugar tranquilo, agradable, para sentarse, para poder leer la carta sin interrupciones. Y hoy, en esta tarde, tú y yo, todos los que estamos aquí, somos Lucio, que salimos al encuentro de aquel que nos trae una carta con noticias para nosotros. El título de esta carta es sencillo. Si abrimos el Nuevo Testamento, encontramos carta de Judas, es breve, tiene 25 versículos, y en aquel momento era normal que el autor comenzara identificándose, como hace Judas en el versículo 1, al mismo tiempo que especifica a quién se dirige, para después de dar un saludo, expresar también el deseo de bienestar a los lectores, a aquellos que van a leer su carta, tal como hace Judas en el versículo 2. Casi toda la correspondencia que tenemos
de aquella época antigua se ajusta a este formato. A primera vista, Judas no es más que una carta antigua, corta y común, una correspondencia estándar. Confío que en los estudios de los jueves que tenemos por delante acerca de la carta de Judas, esta visión de una carta más antigua, corta y común cambie, ya que lo que nos tiene que decir Judas es de una importancia increíble. Las palabras de Judas nos van a refrescar al mismo tiempo que nos van a desafiar, a confrontar. Si leemos con atención, si escuchamos bien, si reflexionamos acerca de todo lo que vamos a escuchar en estos jueves, nuestro compromiso en la lucha que mantenemos diariamente en la fe va a aumentar y va a ser desafiado por las palabras directas y claras del autor de esta carta, de Judas. La idea es que cuando hayamos leído varias veces esta carta, hayamos podido meditar en ella, en su contenido, nos demos cuenta que la carta de Judas es una carta de Dios para ti y para mí. Es una carta de Dios para nosotros como iglesia. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Y una de las preguntas que nos surgen o que nos deben de surgir es: ¿quién es Judas? El autor se presenta como Judas y dice que es siervo, esclavo de Jesús y que también es hermano de Santiago. Yo me imagino que en aquel entonces tendrían que existir muchos Judas. Por eso Judas se presenta como hermano de Santiago. Y en aquel momento, para los lectores, el que Judas fuera hermano de Santiago les aclararía quién era aquel Judas. Pero, ¿quién es para nosotros? ¿Quién era realmente Judas? La referencia, como decía antes, es Santiago. ¿Y de qué Santiago se trataba? A lo largo de la historia han surgido varias opciones a esta pregunta, pero la opción tradicional sigue siendo tan razonable como cualquiera y mucho mejor que la mayoría de ellas. Y en aquel momento, el Santiago con la mayor relación o con la relación más sólida con el material de Judas era Santiago el Justo, líder de la iglesia en Jerusalén. Podemos verle, por decirlo de alguna manera, en el libro de los Hechos, cuando supervisa el primer consejo de la iglesia en Hechos 15. Y en la carta a las iglesias de Galacia vemos como Pablo hace referencia a este Santiago. Leemos en Gálatas 1:19: el único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Y curiosamente, cuando buscamos en los evangelios a la familia de Jesús, encontramos a Santiago, y no solamente a él, sino también a uno llamado Judas. Leemos en Marcos 6:3 lo siguiente: es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo, entre nosotros. Por lo que vemos, es muy viable que Judas, el escritor de esta carta, sea el hermano menor de Santiago y hermano de sangre de Jesucristo. De esta forma, en aquel momento, era fácil identificarlo, como ahora lo es para nosotros. También Judas se describe a sí mismo como siervo de Jesucristo, como esclavo de Jesucristo, que es como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Las personas
generalmente más cercanas de Jesús, que viven más cerca de Él, se sienten felices por llamarse siervos, esclavos de Jesús. Es importante no olvidarlo. Jesús es el Rey que Dios nos ha dado y como tal es nuestro legítimo gobernante. Es a quien debemos de obedecer, seguirle y someternos. Y esto es importante, recordarlo en los momentos que nos podemos ver tentados, incluso enseñados, a ofendernos o a actuar como afrenta ante la idea de someternos a la autoridad de otro. En esos momentos, recuerda a Judas y cómo se presenta en esta carta. En esta carta, Judas tendrá mucho que enseñarnos sobre la importancia de vivir bajo autoridad. Es algo que está muy presente en el corazón de Judas. Nosotros, como seres humanos, tenemos un deseo innato de salirnos del concepto bíblico de autoridad, ya sea eclesiástica, civil, vocacional o matrimonial. Y esto es a menudo un problema, porque en la mayoría de los casos es autodestructivo. Y en el caso de los oponentes de Judas, como vamos a ver, lo será eternamente. Somos propensos a la rebeldía, a no responder o no querer responder ante nadie, a deshacernos de cualquier vestigio de autoridad. Y es quizás por eso que Judas se identifica conscientemente como siervo, esclavo de Jesucristo. ¿Piensas en ti generalmente como siervo de Jesús, como esclavo de Jesús? El hecho de que Judas lo haga de una manera natural, alegre, al principio de su carta, nos debe de alentar. Nunca pienses que es incorrecto o degradante identificarte como alguien bajo autoridad, en los diferentes contextos que podamos estar. Hay una gran bondad en vivir según los designios de Dios, el hecho de estar bajo su autoridad y bajo la autoridad también de aquellos que Él ha puesto a nuestro alrededor. La siguiente pregunta que nos surge después de saber quién es Judas es a quién le escribe. Y Judas escribe su carta según las palabras finales del versículo 1, dice: a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Los destinatarios de la carta son los llamados por Dios Padre y quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Nos vamos a parar en ese primer punto, a todos los que han sido. Continúa, han sido llamados. Con la frase a todos los que han sido, no se está mencionando a una sola persona o a una iglesia en particular. Judas escribió a un grupo de hombres y mujeres y quizás incluso a un grupo de iglesias diferentes. ¿Recuerdas nuestra ilustración inicial en la que el portador de la carta le llevaba una carta a Lucio? En este caso, cuando gritara Lucio, no sería el único que saldría al encuentro. Habrían aparecido muchas más personas. Se acercarían también con expectación, con emoción, corriendo, saliendo desde el mercado, desde el campo. ¿Te lo imaginas? Toda esa gente, el pueblo de Dios, en aquel lugar, corriendo a la expectativa de escuchar la carta como iglesia, de congregarse, de reunirse para escuchar aquella carta, para leer de forma conjunta aquella carta de Judas. Y aquí nosotros también nos unimos de una manera maravillosa al grupo de las personas
a las que estaba destinada la carta. También en esta tarde, en la que estamos leyendo de forma conjunta, o en esta tarde, en este conjunto de jueves, que estamos leyendo la carta de Judas como iglesia local. Y sigue describiendo a los destinatarios, diciendo a aquellos que han sido llamados. Al afirmar que su audiencia es la de los llamados, está afirmando la verdad bíblica de que el pueblo de Dios lo es por elección de Dios. Dios es quien nos llama y podemos venir a Él porque Él es el que nos llamó. Charles Spurgeon lo expresó de la siguiente manera: creo en la doctrina de la elección porque estoy muy seguro de que si Dios no me hubiera elegido, yo nunca le habría elegido a Él. Y estoy seguro de que me eligió antes de que yo naciera, pues de lo contrario, nunca me habría elegido después. Y debe haberme elegido por razones que desconozco, porque nunca pude encontrar ninguna razón en mí para que me mirara con especial amor. ¿No es increíble esta realidad? Que Dios nos llama, que Dios nos quiere con Él, que nos conoce, que sabe de ti y de mí, y que ha venido a llamarnos, a buscarnos. ¿Cómo reaccionas cuando alguien que conoces poco, o que piensas que no te conoce, o que no te tiene en cuenta, o que no sabe quién eres, te llama por nombre? Te quedas asombrado, ¿verdad? Dices, wow, ¿me conocías? ¿Sabes cómo me llamo? Y te sientes valorado. Te sientes que tienes un lugar, por lo menos en la vida, o en el trabajo, o en las circunstancias en las que estés de aquella persona. Pues de mucho más valor, es si es Dios mismo quien nos llama, quien te llama. Y es un pensamiento muy especial. Y estoy seguro que los primeros lectores de Judas también sintieron ese consuelo, el saberse llamados por Dios. Y espero que en esta tarde tú también puedas sentir esa realidad, ese consuelo de que has sido llamado por Dios. Y Judas completa esta realidad. Dice, llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Esta descripción profundiza esa sensación de bendición que comentaba antes. Es algo increíble, amado por el Padre, protegido por Jesús y llamado por el Espíritu. Llamado, amado y protegido. Y estas palabras, de alguna manera, de la mano de Judas, fluyen sin esfuerzo, pero al mismo tiempo calman a los cansados, agotados oyentes de Judas, que de alguna manera necesitan fortalecer su fe, necesitan saberse amados por Dios, necesitan de la paz que Dios solo les puede dar en esa seguridad. Judas quería que pensáramos en estas tres palabras: llamados, amados, protegidos. Que pensáramos en esas tres palabras como en una sola. Judas quería que sus lectores sintieran ese poder y esa gloria abrumadora de ser llamados, amados y protegidos por el Dios de los cielos. Y quiere transmitir esa idea de forma conjunta. Piénsalo. Antes del principio de los tiempos, Dios te tenía en mente, te tenía en cuenta, se entregó en amor por ti para protegerte en Cristo Jesús. ¿Hay palabras que se puedan comparar con estas tres? Judas no conoce ninguna que lo explique mejor. Por eso habla de aquellos que han sido llamados, amados y protegidos.
Y el ser conscientes de esta realidad nos fortalece, a mí me fortalece, a mí me anima el saber que he sido llamado, que soy amado y protegido por Cristo. Me renueva, y me renueva por medio de esa bondad, de la bondad de Dios, hacia todos los que creen en Él. Y espero que también tú seas consciente de esa realidad, que también esa realidad te fortalezca, te anime, te renueve, para poder seguir confiando en el Dios de los cielos, por medio de su bondad, de su misericordia, para todos aquellos que creen en Él. Basado en lo anterior, Judas concluye su introducción en el versículo 2 por medio de una oración para sus lectores. Dice que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Y a mí me gusta mucho esa aclaración cuando dice cada vez más. Porque todas ellas son cosas que nunca son muchos, que nunca se acumulan como demasiado, sino que son cosas que siempre necesitamos. Que el tiempo que pasemos con Judas nos ayude a ver estas cosas en abundancia. Que conozcamos la misericordia de Dios de una manera más íntima. Que su paz nos desborde cada vez más y que su amor lo podamos ver cada vez más de una forma clara. Porque en medio de la batalla, de las luchas, necesitamos saber que esta realidad que Judas nos dice, que somos siervos, llamados, amados, protegidos, son cosas buenas y en abundancia, que las necesitamos, que necesitamos saber todas estas cosas para poder luchar por la fe que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Que necesitamos mantener esta perspectiva para saber y poder luchar por la fe que nos ha sido dada en Cristo. ¿No te alegra de saber que esta carta fue escrita para ti? ¿No te alegra que esto es una carta de Dios para ti, para mí, para nosotros como iglesia? Es increíble, ¿verdad? Pues busca un ratito a lo largo de las próximas semanas para que puedas leer de nuevo esta carta de una manera tranquila, sosegada, y puedas ver también todo lo que Dios te quiere decir en esta carta. Y en los próximos jueves podremos seguir reflexionando en ella de forma conjunta. Vamos a orar. Padre, Dios del cielo, te damos gracias por ti. Y te damos gracias, Señor, por la alegría de saber que esta carta de Judas nos llega de ti, que es una carta tuya para nosotros. Te damos las gracias por ella y te encomendamos este tiempo en que la estamos leyendo y estudiando como iglesia local. Nuestro corazón te da las gracias al recordar, al saber que somos tus amados, que eres tú quien nos ha llamado, que somos protegidos y guardados por ti. Enséñanos todo lo que quieres que aprendamos de esta carta de Judas y utilízala para ayudarnos a luchar por el Evangelio en nuestros días. Te encomendamos todos estos jueves que tenemos por delante para que seas tú el que nos hable a través de esta carta. En el nombre de Jesús. Amén.